Bienvenidos a Boicala, les saluda Giovanni Burgos desde acá de Colombia. Que tengan todos un Shabbat Shalom. Hoy en esta Parashá Toldot. Nuevamente recordarles que se pueden comunicar con todos nosotros, con el equipo de español, en cabeza de el rabino Dr. Isaac Shapira, por supuesto, y por el pastor Oscar Salinas, quien es el director internacional para toda la parte de habla hispana. Pueden comunicarse con nosotros a través de su correo oscar@shubu.tv. Cualquier pregunta, interesados en participar, en hacer parte de la yeshiva, que por cierto, valga la pena, valga el momento para hacer la cuña publicitaria. Hemos estado un poco, digamos, desconectados de muchas otras actividades relacionadas con el ministerio, pero es que tenemos una meta que cumplir. Nos comprometimos primeramente con el Eterno para terminar todas las asignaturas correspondientes a estos 4 años de estudio que se convirtieron para mí en casi más del doble por múltiples razones que sucedieron en mi vida personal y también factores externos como principalmente la pandemia que comenzó en el año 2020 y muchas otras razones. Pero ya es hora de que se cierre lo que se comenzó, porque eso está muy relacionado también con la vida de nuestro patriarca Isaac, que en esta parashá descubre nuevamente o destapa los pozos que había acabado su padre Abraham y que le da una connotación de persistencia en las cosas, y ese es el significado, digamos, de cavar pozos, es ahondar, ahondar, persistir, persistir, hasta finalmente, entre comillas, decir que se consiguió la meta. La meta sabemos que es estar con nuestro Mesías Yeshua en el reinado milenial cuando él esté ejerciendo como rey y sacerdote. Y esa es la meta. Pero en este mundo tenemos que colocarnos algún tipo de metas para poder estar incentivados, para poder tener eh, las ganas de terminar, de cumplir. Y eso es precisamente lo que representa, digamos, Isaac cavando los pozos y en el caso particular poder terminar los estudios. Y animo a todas las personas que no solamente están estudiando, sino que están interesadas en hacer parte de este equipo, a que se inscriban. Ahí pueden comentarle al pastor Oscar a través del correo oscar@shubu.tv, y él les envía el formulario de inscripción donde hay unas pequeñas preguntas de contacto y otras preguntas básicas para poder iniciar ese proceso. Una carrera como cualquier otra carrera de universidad, obviamente con asuntos mucho más elevados, que son asuntos espirituales, pero que vale la pena. Realmente le aprendí a un rabino, al rabino Alona Nava, que dice: yo puedo enseñar y llevo enseñando hace 20 años. Y dentro de lo que he podido observar, dice el rabino Alona Nava, es que el que toma la decisión de cambiar finalmente es la persona misma. Yo solamente sirvo probablemente en algunos casos como influencia para la persona. Algunas personas no lo toman así, probablemente solamente se quedan en la parte emocional y la próxima enseñanza ya se les olvidó y no ponen nada en práctica, pero algunas personas empiezan a coger un camino de transformación, lo cual ellos mismos son los que toman la decisión de cambiar. Él dice: yo no transformo a nadie. Pensar que yo transformo a alguien es ego, es egoísmo. Pensar que yo, estoy hablando las palabras del rabino Alona Nava, dice: yo no transformo a nadie. El que transforma, el que decide tomar ese camino de transformación es el individuo como tal. Entonces, este es un llamado para todas las personas. Este es un camino, es un proceso. En esas tenemos muchas luchas, muchas altas, muchas bajas, mucha opresión, muchas también alegrías,
triunfos, desaciertos, todo hace parte de la formación en este caminar que empezamos y que todos y cada uno de los interesados puede empezar en el momento que tome la decisión. Es un caminar excelente, es una familia maravillosa. Algunos se han quedado en el camino, lastimosamente, no pudieron con la presión, no aguantaron la presión y oramos en el Eterno para que no solamente nosotros podamos terminar y los que estamos luchando y vamos en ese camino, sino aquellas personas que de pronto se apartaron, que reconsideren que no es nada personal. Realmente quien usa al rabino o cualquier otro líder, otra autoridad dentro del ministerio es el Eterno. Es simplemente el Eterno usando herramientas aquí en la tierra para transformar a una persona o por lo menos para hacer un punto en su vida para que esa persona se dé cuenta y empiece a hacer un camino de teshuvah y de tikkun, de rectificación. Toldot significa generaciones. Un pequeño resumen comienza con los nacimientos de los gemelos, Jacob y Esav, y la famosa lucha que tenía dentro del vientre de su madre, la cual se transforma en dos pueblos o dos naciones que tenía ella en su vientre por palabras mismas de la Torá, y una de ellos, el primero, el mayor, que va a servir al menor, Esaú, Esab, que sirve al menor, Jacob, que está colgado del talón de su hermano, dice que él venía del campo y le vende la primogenitura. Y bueno, los comentarios acerca de estar en el campo son muchas, muchas, y de pronto las comentamos más adelante. Dentro de las muchas que estaban, que dicen los comentaristas, es que al ser un hombre que nace seir, que nace peludo o rojizo, por eso su nombre, Esaú, Esaf, Edom, eh, tenía el potencial de derramar sangre y no solamente derramar sangre, sino que probablemente también lo que él estaba haciendo cuando venía del campo y cuando llega a la casa para pedirle el plato de lentejas rojas, es que probablemente también estaba violando mujeres y matando a seres humanos. Recordemos una cosa muy importante. Jacob y Esaú son hermanos, muy diferente de la misma madre, muy diferente a Isaac e Ismael, que son de madres diferentes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta antes de empezar este estudio, corto estudio, si el Eterno lo permite, precisamente porque estamos un poco dedicados o la mayor del tiempo dedicados a poder cumplir con terminar el currículum de Yeshiva Shuvu Internacional. Bueno, ¿y qué más hay en nuestra parashá? Aparte de que Esab vende la primogenitura a cambio de el guiso rojo, el plato de lentejas, viajan a Gerar, Isaac y Rebeca viajan a Gerar, donde se firma un tratado de paz con el rey Abimelech, y está en la parte donde, después de esto, Isaac le da a Jacob o lo bendice con la bendición que le pertenecía a Esaú, y es allí donde nace como una rivalidad entre ellos dos, precisamente porque él mismo, Esab, es el que le vende la primogenitura y le roba también o le quita la bendición que estaba destinada para él. Entonces son dos cosas que pasan y de allí dicen los comentaristas es donde nace este odio eterno por parte de Esaú que se manifiesta en sangre, en violencia, en lo que vemos hasta el día de hoy. Pero el Señor dice que Él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Eso lo encontramos más adelante en el profeta Malaquías, capítulo 1, del 1 al 5, lo cual lo vamos a leer más adelante. ¿Por qué? Porque en este libro, precisamente, perdón acá por la luz, de el rabino, lo cual le recomendamos muchísimo que lo
consigan La caída de Edom del rabino doctor Isaac Shapira. No solamente está, como dice acá el libro, decodificando la visión de Abdías, sino que allí encontramos el plan profético de lo que el Señor está diciéndole a través del profeta Malaquías de por qué aborreció a Esaú y amó a Jacob. Todo nace en esta parashá, donde nacen estas dos naciones, estas dos civilizaciones que están en en el vientre de Rebeca, perdón, de Rebeca. Entonces, de allí nacen estos dos pueblos que finalmente son hermanos, archienemigos, y que finalmente uno de ellos tiene que ser destruido, que se manifiesta en el espíritu de Edom, la caída de ese espíritu de Edom. ¿Y cómo se reconocen a los hijos de Jacob? Se conocen precisamente a través de las mismas bendiciones que recibe por parte de su padre. Esa es la manera de identificar a los hijos de Jacob. Hay otras maneras, pero esta es una de las maneras. Recordemos que mucha gente piensa que, que esa bendición fue producida a través del engaño. Pero recordemos una cosa, que es que el padre, Isaac, ratifica la bendición más adelante cuando se da cuenta realmente que su otro hijo, al cual decía que amaba, y el cual era cierto, él lo amaba, se dio cuenta que era un rasha, que era un malvado. ¿Por qué? Porque se rebeló contra sus padres, se casó con mujeres que en su casa aborrecía y lo hizo deliberadamente, de una manera como rebelde. Su padre pensaba que era un hombre totalmente materialista. De ahí viene, digamos, la parte que se menciona que era un hombre de casa, que era un hombre que lo que se prometía, lo que se proponía cumplir lo lograba, pero engañaba a su padre. Algunos comentaristas dicen que él mismo le decía que él estaba estudiando la Torá, que él era haciendo cosas de la Torá y que también estaba cazando y por eso le preparó a su padre ese delicioso manjar y le solía preparar el manjar. Otra cosa muy importante es que él tenía las vestiduras que pertenecían, dicen los comentaristas, a Adam Harishon, Adán, el primer hombre, que fueron quitadas por Nimrod y que finalmente el mismo Esaf, cuando sale al campo, mata a Nimrod y le quita las vestiduras con las cuales se presentaba ante su padre y su padre con estas ropas es que huele a su hijo Jacob y le pregunta, ¿eres tú mi hijo primogénito? Y Jacob le dice, sí, yo soy Esaf, tu primogénito. Y allí es donde comienza toda esta historia de la bendición, la venta de la primogenitura, este engaño aparente, pero no es un engaño, es algo que estaba totalmente destinado desde el cielo para cumplir y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la introducción, un poco larga, pero continuemos inmediatamente con eh, los comentarios. Pero antes, hagamos la oración para el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bemitzvotav etzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Aquí están los textos bíblicos en la Torá, en el libro de Bereshit, 25:19 al 28:9, la Haftará, en el libro del profeta Samuel, primera de Samuel 20:18 al 42, y la Brit Hadashah está en el libro de Romanos 9, del 1 al 18. Nuestra parashá, el nombre Toldot, está en Génesis 25:19 y leemos Beele Toldot Itzak Ben Abraham Olit et Itzak. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Itzak. Bueno, no hay mucho
acerca de, digamos, si nos ponemos a leer en la Torá acerca de la vida de Isaac, prácticamente es en esta parashá donde se habla de él y tomado de una enseñanza del rabino Alona Nava, prácticamente se concentra en el tema de Abraham. Su mérito era en cavar pozos. Cavar pozos, como lo dijimos, Abraham cava 3 pozos, Isaac cava 4 pozos, destapa los de su padre. El último pozo es el pozo del juramento, en Beer Shavá, no Beer Sheva, el pozo de los 7, sino el pozo del juramento. Allí se completan los 7 pozos y, como dijimos, para no entrar en el estudio, lo cual es muy interesante, la enseñanza del rabino, eh, básicamente al destapar los pozos de su padre y de pronto no solamente abrirlos e irse, nos está dando un mensaje de persistencia, de ahondar, de querer llegar hasta el final, de profundizar. Hay muchas enseñanzas. Y pues a diferencia de su padre Abraham, donde hay muchas parashiot anteriores que hablan de la grandeza de Abraham, pues de Isaac no se menciona mucho, pero ya sabemos que con esta simple enseñanza podemos extractar muchas otras cosas, porque recordemos que Isaac está en el árbol de la vida ubicado en la parte de Geburá, en la parte del rigor, de la justicia, digamos de la parte de ser estricto. Bueno, nuestro rabino se llama Isaac y así lo conozco desde que ingresé a la yeshiva, no solo por ser el judío israelita, sino porque él es exigente. Es una persona exigente, es una persona que no se conforma solamente por ejemplo, en un examen, con que le den una respuesta, sino hay que sustentarla. Y por lo general, en ese tipo de confrontaciones, se puede decir, o McLohet, ni siquiera McLohet, respondiendo a sus preguntas, por lo general no son la que él espera escuchar, y allí es donde nos toca profundizar, cavar pozos para poder ahondar en la idea que él quiere que sea la que él está buscando de parte de su alumno. Y el alumno está obligado a ser como su maestro, y damos toda la gloria al Eterno por el rabino, porque si no fuese estricto y ubicado en el árbol de la vida en la parte de Geburá, probablemente la yeshiva no sería una universidad de estudio de muy altísimo nivel, sino sería más bien como un club social donde todo el mundo hace lo que mejor le parezca. Entonces, Abraham, ubicado en el lado de Gesed, de misericordia extrema, lo cual a veces no, siempre, si no se balancea con el rigor, produce también lo que se conoce como misericordias no redimibles, que se pasan al otro extremo de ya de ser, no tener convicción, balancearlo con el rigor. Por eso se necesita siempre a Isaac, y no solamente abrir las tiendas de Sara para que lleguen los transeúntes, hacer todo tipo de comida, atender, sino también se necesita esta parte del rigor, del estudio de la Torá, de ser exigentes, y eso es lo que complementan a los dos patriarcas, y de allí sale Tiferet, que es nuestro patriarca Jacob. Entonces, sí hay muchas enseñanzas con respecto a Isaac que podemos extractar de esta parashá, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, hay un versículo que está allí en el versículo 23 del libro de Bereshit, capítulo 25, dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿por qué yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, como lo dijimos,
y los comentaristas hablan de que cuando su madre, Rebeca, pasaba por las academias de estudio de Shem, el hijo, el mellizo, o el gemelo, Jacob, mellizo, perdón, sí, porque no son iguales, el mellizo saltaba. Quiere decir que se emocionaba cuando ella pasaba al frente de las casas de estudio. Y que cuando pasaban por las casas de idolatría, pues que el bebé Esaf saltaba, que se emocionaba con respecto a las cosas malas o las cosas de idolatría. Entonces es algo que está por todos lados en los comentarios. Y también que el mayor serviría al menor. Según dicen los sabios, pues Esaú sale primero, pero es el que nace después. El que nace primero es Jacob. Y Jacob se coge del calcañar o del talón de Esaf, y hay muchas enseñanzas al respecto. Quiere decir como al Esaf salir formado, totalmente con pelo, con barba, dicen los comentaristas, salió totalmente listo para moverse en el mundo como un animal que no necesita crecer. El animal hace lo mismo desde que nace cachorro hasta que es su adultez. De esta manera los sabios tipifican o muestran a Esaú como una persona formada que nace con cabello, con barba, con rojizo, listo para hacer de todo lo que se proponga. Y no precisamente cosas buenas, sino cosas relacionadas, como lo dijimos, con el pecado, con la violencia, con el engaño y muchas otras cosas más que su papá tiene que descubrir después, Isaac, para ahí sí bendecir y decir, casi la embarro al bendecir. Si no hubiera sido por causa de Rebeca, que es una representación de la Shejina, de la presencia divina. Recordemos que cuando Sara muere, la presencia de la tienda de Abraham se va y solamente vuelve hasta que Rebeca nace. Y cuando llega con el siervo Eliezer para su hijo Isaac, es que vuelve la presencia de Dios a la tienda, al campamento de Israel, al tabernáculo. Entonces, Rebeca representa la Shejina, la presencia divina. Entonces, esto de que el mayor servirá al menor está totalmente relacionado con la función de Jacob, empezando desde el talón. Es una de las interpretaciones, empezando desde muy abajo hasta ascender por la escalera de Jacob hasta convertirse en Lirosh, en la cabeza de, de la congregación, si podemos decir así. Hay muchas enseñanzas que podemos ver. Acordémonos que en Génesis 3:15 está el famoso pasaje acerca de la maldición de la serpiente que se va a arrastrar en el vientre y que, si quieres, lo leemos exactamente lo que dice en la porción de Génesis. Acabamos inmediatamente. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Para no decirlo mal, dijo, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí está el versículo, el 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. El talón es Akaf o Akof. Es la misma raíz de la palabra Jacob. Por eso Jacob se tiene que transformar en Israel para volverse cabeza. Y así dice acá, él te herirá en la cabeza, porque él ya es cabeza.
cuando se convierte en Israel, se convierte en cabeza y puede inmediatamente estripar o herir la cabeza de la serpiente. ¿A través de qué? De la transformación interna del individuo que pasa de ese estado de Jacob a Israel. Básicamente eso es lo que nos está diciendo aquí el texto. Entonces, el mayor servirá al menor. Ahí está proféticamente cómo las bendiciones que su padre le va a dar están relacionadas con no solamente con la parte espiritual, sino también con la parte material, porque esa bendición que venía para Esaú estaba acondicionada para la personalidad de Esaú. Esa es la bendición que toma Jacob. No es la bendición de Jacob, él se apropia de las dos bendiciones. Una, que es la primera cuando le trae los manjares, cuando su mamá rápidamente se da cuenta, la Shejinah, la presencia divina, llega primero que Esaú, le entrega la comida, se pone la ropa de Esaú, su papá le hace las preguntas y él lo bendice. Esa primera bendición y después viene la bendición cuando se da cuenta que realmente Esaú es un malvado cuando lo va a enviar a casa de Labán para que huya de su hermano que lo quiere matar. Esaú, que lo quiere matar. Ahí hay una segunda bendición por parte de Isaac para que se den cuenta que Isaac sí lo bendijo y se dio cuenta realmente. Ya no estaba ciego, ya sabía conscientemente que era Jacob y lo bendice. Para aquellas personas que piensan que todo fue un engaño, pues no lo es. Su mismo padre es el que lo bendice y rectifica su error o se da cuenta realmente de lo que está sucediendo. Veamos acá, según el Zohar, Jacob fue bendecido por Isaac en dos oportunidades. La primera cuando le trajo los manjares y luego antes de irse a Padán Aram, aconsejado por su madre. Asimismo fue bendecido por Dios al regresar de Labán y por el ángel al pelear contra él. Esa ya es una bendición por parte de Dios. Entonces, dos por parte de su padre. La primera cuando le trae los manjares, un plan de la presencia divina de Rebeca, su madre, para que él reciba las bendiciones de Esaú y no se las den a Esaú, un rasha, totalmente malvado, sino queden en posesión de su hijo Jacob. Dice, armado con estas bendiciones, ¿cuáles? Estas dos que acabamos de decir, Jacob sale a sus batallas ¿contra quién? Contra Labán, contra Esaú, Esav, en el episodio de Shechem, lo que le pasa a la violación de su hija Dina, y en el duelo por la desaparición de su hijo Joseph, quien supuestamente lo había devorado un animal. En todas estas batallas, solo se utiliza la última bendición que le otorgó su padre. Las demás bendiciones las deja para sus descendientes. Esto es muy importante y miremos cuál es la bendición. Esta última bendición está aquí en Génesis 28 del 2 al 4. Dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer, de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Esta es la bendición que está en resaltado. El Dios Todopoderoso, el Shaddai, te bendiga, te haga fecundo, te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, que también te dé la bendición de Abraham a ti, a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces, démonos cuenta que aquí está la segunda bendición, la segunda bendición que le da a su padre, lo cual esta bendición va a contrastar perfectamente con la maldición de el pecado original de Adán y Eva, donde ya vamos a mostrar en un comparativo, en un paralelo, cómo son de diferentes o son totalmente antagónicas, opuestas, y que a veces nos apropiamos a veces hasta de maldiciones y las creemos, porque al recibir Jacob esta bendición que estaba
diseñada para Esaú, que era un hombre materialista, que era un hombre de, del campo, que salía y que su padre creía podría servir como una especie de Zabulón con Isahar, el que trae el dinero, el que provee para que su hijo, que nace lampiño, que habita en tiendas, lo mantenga. El Señor desbarata ese plan. Ese era el plan que tenía su padre Isaac. Dijo, yo bendigo a Esaú que tiene esta característica, lo cual él engañaba a su padre y por eso él no logra verlo bien y lo bendice de acuerdo con lo que él piensa que él es. Un hombre materialista, un hombre que va a traer dinero, un hombre de negocios, un hombre que va a proveer para Jabat, para Lubavitch, para Breslev, el del dinero. Él lo veía así como Zabulón a Isahar, pero el Señor no permite eso. ¿Qué es el plan de Dios a través de la Shejina, a través de Rebeca? Lo que hace es que Jacob tiene las dos bendiciones. Se apropia de la bendición de Esaú y sigue con su midá, con sus midot, con sus atributos de estudiar Torah, de ser un hombre espiritual que habitaba en tiendas. Eso no lo pierde él. Es más, él le da miedo y le dice a su madre que él no está diseñado para recibir esa bendición. Y su mamá le dice, no se preocupe, que esto ya está asignado, ya está hecho así, para que usted funja de las dos maneras. ¿Y eso cómo lo podemos ver hoy en día? Amados hermanos, con los mismos hermanos de Jacob pensaban que tenían que ser como ermitaños, solamente la Torá, solamente la parte espiritual, pero se tenían que desentender del mundo completamente. Por eso es que, en cierta manera, los hermanos odian a Joseph y su padre se identifica con Joseph porque su padre estuvo en la misma situación. Ya lo vamos a ver. Entonces, miremos qué dice acá. Continuemos con el texto. Dice, Jacob no luchó para él por las bendiciones, sino que vio por inspiración divina que solo éstas serían un escudo para sus hijos hasta la eternidad, y les darían fuerza y vigor a fin de lograr la redención total. Es por eso que también la primogenitura tenía importancia ante sus ojos y debía conseguirla, más aún cuando su hermano la despreciaba. Una señal de estas tres bendiciones las encuentra el Zohar en los siguientes versículos de Teilim. Veámoslo rápidamente. Eso está en el Salmo 118, del 10 al 12. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Entonces acá el Zohar identifica este Salmo 118 precisamente con Jacob y esa bendición de su padre que utiliza la última bendición es la que le basta para hacerle frente a todas las persecuciones que iba a suceder, las cuales están allí escritas en la misma bendición. Asimismo, el Zohar dará a entender que Jacob quería la primogenitura para poder alcanzar las bendiciones para sus descendientes. Él estaba pensando era en sus descendientes, por eso solo utiliza la última bendición de su padre, de manera que ellos siempre pudieran existir y sobrevivir. En palabras del Ramban Nachmanides, en su introducción al libro de Shmot, Éxodo, los sucesos de los patriarcas son como una creación para sus descendientes. Ya lo hemos visto, está en el Pirkei Avot, son señales para los hijos, las obras de los padres son señales para los hijos, y según el Zohar, las bendiciones vienen a fin de contrarrestar las maldiciones recibidas por el primer hombre, como lo dijimos hace un momento, Adam Harishon a consecuencia del consejo de la serpiente. Veamos esta comparación entre la maldición de la serpiente y la bendición que recibirá Jacob. Y está aquí. Miremos acá. Al lado izquierdo está la maldición por el consejo de la serpiente. Al lado derecho, las columnas del lado derecho, está
la bendición a Jacob, que está solamente en un versículo, dos versículos. Bereshit 3:17 dice, maldita será la tierra a causa de ti. ¿Y qué dice para Jacob? Y de la riqueza de la tierra. Segundo, con dolor comerás de ella. Dios te dé, pues, del rocío del cielo. Empiecen a contrastar, mis amados hermanos. Bereshit 3:18, espinos y cardos producirá para ti. El contraste en la bendición de Jacob, Bereshit 27:28, y abundancia de grano y vino nuevo. Bereshit 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás pan. Naciones te servirán y civilizaciones se postrarán ante ti. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, la diferencia entre las maldiciones por el consejo de la serpiente y las bendiciones de Jacob. Nos tenemos que apropiar de las bendiciones de Jacob. Mis amados hermanos, y esas bendiciones se traducen no solamente en lo que es y representa nuestro patriarca Jacob, sino en las bendiciones que recibió adicionales por haber su madre, la presencia divina, Rebeca, haberse dado cuenta y que quedaron en posesión de Jacob, que también son las bendiciones materiales, las bendiciones de entrar en el mundo físico, en el mundo material, en el mundo de Egipto, donde entró Joseph. Si nos damos cuenta por qué los hermanos odiaban a Joseph, porque ellos pensaron que solo tenían que ser la parte espiritual. Lo mismo que le sucedió a Jacob, que pensó que habiendo nacido lampiño, habitante de tiendas, que se la pasaba en las tiendas de estudio, en las casas de estudio, él solo tenía que fungir como una persona de Torá. Pero la Torá solamente se puede magnificar, o la luz de la Torá, entrando en la oscuridad. Por lo tanto, tenemos que entrar a Egipto, tenemos que entrar donde está el pecado, sin pecar, como lo hizo Joseph, como finalmente lo hizo Jacob. Por eso ese encuentro de Jacob con Joseph es el que sabemos va a marcar el final. Cuando Joseph muera y salga, sus huesos salgan de Egipto, porque él se mantuvo firme como un ciudadano de Egipto, segundo en mando, pero no pecó, nunca se asimiló, nunca compaginó con los pecados. Es más, fue fuente de luz para todos aquellos que vivían allí, hasta que llegó un faraón que no conocía a Joseph y ya les tocó huir de allí. Pero, ¿a dónde entró Joseph? A la oscuridad, a Egipto, lo mismo que estamos viendo aquí con Jacob, que él solo pensaba que tenía que apartarse y todos los hermanos pensaron que tenían que ser apartados, pero al contrario tenían que entrar a la oscuridad. Por eso su padre es que le diseña una túnica de muchos colores por los diferentes colores, atributos, mm, las cosas que él tenía que realizar multifacéticas que se iban a desarrollar en una nación pagana como Egipto y tenía que mantenerse en santidad. Por eso se conoce como el Sadik, por excelencia Joseph Hatzadik, porque su primera eh, santidad lo demostró en la parte sexual, en la sefirá de Yesod, cuando se abstiene de pecar con adulterio, con inmoralidad sexual con la esposa de Potifar. Entonces, por eso es que él se gana ese apelativo. Y pues ya se pueden imaginar un hombre que se guarda del pecado más, digamos, el más difícil a veces de cumplir, que es la parte sexual, la provocación, la incitación por parte de una mujer hermosa a que tenga relaciones con él, pues que se pudo haber comportado de ahí para abajo íntegro en todo aspecto, estando en una nación pagana. Y ese es el llamado que tenemos nosotros, mis amados hermanos, en medio de la oscuridad en que estamos, en mantenernos íntegros. Y tenemos que ser infalibles en la Torá. A veces
Yo veo personas que uno se reúne con ellos y no se habla de Torá, no se habla de nada del Eterno, se hablan de cosas del mundo. Y eso no es lo que el Eterno quiere. El Eterno quiere que entremos ahí, pero que se hable de la Torá y se magnifique su nombre a través de elevar las cosas que están en oscuridad a un nivel de luz, extraer las clipot que están atrapadas allí en la oscuridad y magnificarlas a través de la Torá. Es allí donde está el potencial. Eso es, vayan y hagan discípulos a las naciones, vayan allá. No es escondiéndose, no es solamente estudiando la Torá, sino diciéndole lastimosamente a veces a hermanos, diciéndole, eso está mal, eso está mal, esa música que estás escuchando está mal, eso que estás comiendo está mal, eso de esa mentirita que estás diciendo está mal, eso, eso que estás hablando del hermano está mal, que a veces no gusta, pero eso es entrar en Egipto, en la clipa de la oscuridad y extraer las chispas de santidad. Eso es, mis amados hermanos. Veamos acá lo que dice el texto. Isaac, que guardó con celo sus ideas y su visión de mundo, se aterrorizó al ver el cambio de las bendiciones y en su última bendición antes de salir de Jacob a Padam Aram reconoció su error e hizo una gran corrección que fortaleció y fortificó la primera bendición. Esto fue hecho para que nadie dijera que si no fuera por el engaño, Jacob no hubiera recibido la bendición de Isaac. Eso ya lo dijimos y miremos el contraste del versículo de donde está la bendición, la última bendición o la segunda bendición de Isaac a Jacob y la explicación que nos dan los comentaristas al respecto. Miremoslo aquí, al lado izquierdo está la bendición y al lado derecho está la explicación. Levántate, ve a Padán Aram. Tu restablecimiento es separándote de este malvado Esaf. Eso ya son la bendición de Isaac, de su padre, cuando se da cuenta, consciente, abierta y conscientemente, lo está bendiciendo. El Shaddai Todopoderoso. Explicación, quien le dijo a su mundo, Dai, basta, dará paz en tu exilio. Te bendecirá con muchos bienes, te fructificará con hijos, te incrementará con grandeza, te convertirá en una congregación de naciones, una sola congregación en la cual hay Coanim, Levitas e Israel. Lo leemos en Isaías 66, todo el capítulo. Que también te dé la bendición de Abraham. ¿Cuál? Es la propiedad de la tierra que mi padre pensaba bendecirme con ella a mí y no pudo a causa de Ismael. Está hablando Isaac. Obviamente es un comentario, pero esa es la bendición de Abraham, que no se la pudo dar Abraham a Isaac, su hijo, por a causa de Ismael, pero aquí se la está traspasando a Jacob, Isaac. Entonces vemos qué diferencia hay entre, o qué luz nos trae aquí los comentaristas acerca de esta gran bendición, que se convierte en la segunda bendición cuando él se da cuenta que su hijo realmente no era lo que él pensaba o que podía él utilizar y bendecirlo antes de morir, que realmente se da cuenta que es un rasha. Veamos, bueno, la bendición ya la vimos. Pasemos a la siguiente, que nos dice este increíble comentario de Noach Elimelech. Dice, y Ribka dijo, está escrito en el Zohar HaKadosh, que la Shejinah, divina presencia, es llamada Ribka, y los hijos de Israel son llamados con el nombre de Jacob. Esto debe explicarse de esta manera. Isaac deseaba bendecir a Esav con todo lo material de este mundo, como lo dijimos, y la sagrada Shejinah, o sea, Ribka, que es la madre que se apiada de sus hijos, Israel, cada vez que ellos sufren, ella sufre y tenía un gran deseo de que Isaac bendijera también a Jacob en este mundo, pues cómo podría haber el sufrimiento de su pueblo en este mundo. Y por eso le dijo a Jacob que se fuera, que fuera y recibiera las bendiciones de Isaac. Prácticamente ella es la que lo convence. Vaya, no puede quedar esta bendición en manos de un malvado, de un rasha. Continúa.
Jacob, por su parte, tenía mucho temor de ser bendecido en asuntos materiales, pues temía que si los poseía, él se haría materialista y se separaría. Dios no lo permita, Hasbe Shalom, de su servicio divino, tal como está escrito, que no suceda nunca cuando hayas comido, que entonces ensalce tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Por eso le dijo a su madre Ribca, Jacob, que representa la sagrada Shekinah. ¿Cómo he de recibir bendiciones en este mundo? Mi hermano Esab es un hombre velludo, es decir, un hombre adecuado para este mundo. Él está mezclado con todos, hace lo que le dicta su corazón y todo aquello que tiene la posibilidad de hacer lo hace, sin importar si es bueno o malo, si, se re- si mata o si viola. Él lo cumple, lo hace. Esa bendición es para él. Él tenía miedo, Jacob, de recibir esa bendición. En cambio, yo soy un hombre lampiño, es decir, que debo estar al servicio de Dios, sin ningún tipo de pelo, seir, de sair, de pelo, de defecto, y quizás con lo material mi corazón sea parte de ese sagrado servicio y quizás me palpe mi Padre Celestial, el Creador, palpe mis actos y será a sus ojos como un burlador. Entonces démonos cuenta que él tenía miedo de recibir esa bendición. Dice, yo no soy apto para recibirla. Soy un lampiño, soy un hombre que no me merezco esta bendición, no merezco recibir esta bendición que está diseñada para mi hermano. Dice el comentario, continuamos en Noach Elimelech, dice, un mundo espiritual frente al material. Estas diferencias tan opuestas entre sí, entre Jacob, un hombre íntegro, morador de tiendas, y Esab, un hombre que tenía la casa en su boca, comenzó con todo su vigor en el hogar de Abraham y Sara, y se repitieron en la casa de Isaac y Ribca. Los dos diferentes caminos aparecerán también en la gran discusión entre las tribus de Israel, entre Yehudá y Joseph. Acuérdense más adelante, cuando Yehudá y sus hermanos piensan que el gobierno y el reinado son extraños al pueblo de Israel y le debería bastar a él su mundo espiritual. Vemos ahí exactamente lo mismo. Sus hermanos, los hermanos de Joseph, pensaban que de dónde sale este soñador con todas estas ideas y estos sueños de las visiones que tiene de la parte celestial, de los ángeles celestiales y de las espigas acá en la tierra, de las vacas gordas, de las vacas flacas. ¿De dónde sale él con todo esto? Claro, no lo podían entender, porque el único que lo podía entender era su padre, que ya había atravesado por esto. Dice en Génesis 37:8, Joseph, como su abuela Ribca, comprendieron que es posible que coexistan dos mundos en el pueblo de Israel, y es por eso que en sus sueños resaltó el tema del gobierno. ¿Acaso reinará sobre nosotros o dominará sobre nosotros los ejércitos celestiales de su sueño? Recordemos, los ejércitos celestiales representan el mundo espiritual. De manera similar al rocío de los cielos en la bendición de Isaac. Recordemos el paralelo. Por su parte, las gavillas del otro sueño representan el mundo material, de manera similar a las grosuras de la tierra en la misma bendición de Isaac a su hijo Jacob. Los hermanos tuvieron un gran temor de su forma de pensar. Ellos querían una separación total. Sin embargo, él seguía en la suya. La belleza de Jafet, el hijo de Noach, en las tiendas de Shem. Ya vamos a explicarlo y traemos el versículo de él, del tratado Megilá. Aquí lo pueden ver, de esta versión hermosa en español del Talmud Bavli, versión de la edición Tashema. Ya lo vamos a leer porque les saqué una foto, una imagen y se los traje en pantalla. Entonces dice, volvemos a repetir, la belleza de Jafet está en las tiendas de Shem.
Eso está en el Tratado Megilá 9 Bet. El modelo de Isahar y Zebulón es el que finalmente logrará la bendición de Jacob. Este es el secreto del amor tan especial que sentía Jacob hacia Joseph. Jacob entendió que en la túnica de Joseph existían franjas y diferentes tonalidades. La túnica de colores, Ketonet Pasim. Y no solo una. Es por eso que el padre guardó el asunto bien conocido en su hogar y que él mismo había vivido. Jacob ya sabía lo que estaba pasando con su hijo Joseph. Y entonces leamos qué dice la Gemara, el tratado Megilá 9 Bet, con respecto a Jafet. Dice la Gemara analiza el fundamento de la postura de Rabán Shimon ben Galiel. Y dijo Rabí Yohanan, además de estar permitido escribir los libros sagrados en hebreo, ¿por qué razón Rabán Shimon ben Gamliel permite escribirlos en griego? Cuando el versículo dice que Dios ensanche a Jafet y resida en las tiendas de Shem. Está indicando que las palabras de Jafet estarán en las tiendas de Shem. Es decir, que el griego Yevanit, que desciende de Jafet, también servirá como lengua sagrada en las tiendas de Shem. ¿Dónde se estudia la Torah? La Gemara pregunta, ¿y por qué explicas en ese versículo que Jafet hace referencia a Javán más que a cualquier otro descendiente de Jafet? Di que se refiere a Gomer y Magog, que también eran descendientes de Jafet, y que por esa razón se permite escribir los libros sagrados en la lengua de estos. La Gemara responde, dijo Rabí Hiyá bar Ava, esta es la razón por la que el versículo solo hace referencia a Jafet, pues está escrito que Dios ensanche, Jafat, a Jafet, donde el término Jafat es etimológicamente similar al término Yofi, que significa belleza. Y el versículo se interpreta de la siguiente manera, que la belleza de Jafet está en las tiendas de Shem. Y aquí está la última interpretación, es decir, la lengua griega, que es la más bella de todas las lenguas de los hijos de Jafet, también servirá como lengua sagrada en las tiendas de Shem. ¡Wow! Tremenda interpretación de comentario de la Gemara, Tratado Megilá 9b. Démonos cuenta por qué es necesario ingresar a Egipto, por qué es necesario que la Biblia se tradujera al griego, la Septuaginta, y de allí pues la gran cantidad de versiones que tenemos en los diferentes idiomas del planeta Tierra, porque hay que entrar para poder impactar, es necesario entrar a la oscuridad. Y allí es donde se más extrae la luz de la oscuridad. En este caso, es la lengua griega Jafet, de la palabra Yofi, la belleza de Jafet, resida en las tiendas de Shem. Pero ¿qué nos decía antes? ¿Qué nos decía antes? El modelo, este es el amor, perdón, es el secreto del amor esencial, tan especial que sentía Jacob hacia Joseph. Joseph entendió que en la túnica de Joseph existían franjas y diferentes tonalidades y no solo una. Es por eso que el padre guardó el asunto bien conocido en su hogar que él mismo había vivido. Entonces los hermanos pensaban que era solamente apartarse y ser un pueblo lampiño de la Torá. Y no, démonos cuenta que aquí dice, la belleza de Jafet está en las tiendas de Shem. Finalmente el haberse traducido la Torá al griego hizo que las tiendas de Shem estuvieran abiertas a Jafet, que entrara la belleza, Jofi,
de la lengua griega a las tiendas de Shem. Pero Shem obviamente es el que da la instrucción, da la palabra. El pueblo semita, descendientes de Abraham. Entonces, muy interesante. Ya vamos a ver entonces la última diapositiva que nos dice para cerrar toda la idea del libro de Malaquías 1:1-5. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esab hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esab e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán, sea engrandecido el Eterno, el Señor más allá de las fronteras de Israel. Mis amados hermanos, démonos cuenta aquí, y lo vimos en el Salmo, busquemos el Salmo 118, donde dice, me rodearon, sí me rodearon, en el nombre del Señor ciertamente los destruí. Está empatado con lo que estamos hablando aquí en el profeta Malaquías. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos, en el nombre del Señor ciertamente los destruí. Mis amados hermanos, vemos aquí una enseñanza poderosa en todo este plan profético del Eterno a través de la presencia divina de Rebeca, que está allí ayudando a Jacob a que salga de su impotencia de querer recibir la bendición material que le pertenecía a Esaú, pero su padre no sabía realmente quién era Esaú. Su madre sí lo conocía porque su madre amaba a Jacob. Y ella sabía, como toda buena madre, en qué andanzas andaba su hijo. Cosa muy diferente a su padre que estaba ciego y confiaba en lo que su hijo le decía. Lo engañaba diciendo que estaba estudiando Torá, que estaba cazándole animales para prepararle la cena, lo cual él parece ser que era un hombre muy atento con su padre, y eso despistó a su padre. Pero cuando él se da cuenta realmente que su hijo es un rasha, inmediatamente le dice, no, huya hacia Padam Aram, la idea de su madre, de la presencia divina. Y lo bendice con esa segunda bendición, sabiendo ya realmente que es su hijo Jacob, ya no siendo suplantado, colocándose el vestido de la túnica de Adán y colocándose vellos, pelo. Dice, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaf. Aquí hay muchos significados profundos en esta frase que no vamos a entrar el día de hoy. Le recomiendo mucho que lea La caída de Edom del rabino Dr. Itzhak Shapira, donde él sí amplía el plan profético de Edom, la caída de Edom, como la vemos aquí en el libro de Malaquías, y desde otro ángulo de la cámara, desde lo que estamos viviendo, como dijo el rey Salomón, todo lo que ya sucedió va a volver a suceder, es cíclico, la profecía es cíclica y no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces démonos cuenta aquí que este plan de Dios, a través de Rebeca, quien funge como abrirle los ojos a su padre Isaac, él se da cuenta y esta segunda bendición le alcanza para librarse de todas sus penurias, de sus pruebas, tanto con la pérdida de su hijo Joseph, con la violación de su hija Dina, con el descender a Egipto, las múltiples pruebas que nombramos, le alcanza con esa última bendición. Y la primera bendición la deja para todos sus descendientes, que somos todos nosotros, mis amados hermanos, y que no tenemos que apropiarnos de las maldiciones del consejo de la serpiente, donde con el sudor de nuestra frente trabajaremos. No. ¿Dónde está el contraste?
En la bendición de Jacob lo vimos y los comentaristas dicen, la bendición de Jacob anula las maldiciones por el consejo de la serpiente. Entonces, lo que llamamos a veces el trabajo está esforzarnos y hay que trabajar duro para conseguir el sustento y la parnasá, claramente está en una bendición a Jacob. Vas a recibir el rocío del cielo, vas a recibir las grosuras de la tierra, el vino, todo te lo voy a dar. Nuestro Padre es un Padre, el dueño rico de todo, y Él quiere darnos en abundancia. Lo que pasa es que no las podemos recibir porque estamos ubicados en las maldiciones que estaban destinadas para esa primera parte de la humanidad. Pero una vez nos apropiamos de las bendiciones de Jacob, recibimos la parte material también. Recibimos la parnasá tová, la buena provisión por parte del Eterno. Ese es el mensaje que realmente está detrás. Jacob tenía miedo de asimilarse al recibir las bendiciones destinadas para su hermano Esaf, pero su mamá le dice, vaya, vaya y recíbalas. No solamente la primogenitura, sino todas las bendiciones materiales y espirituales que finalmente se traducen en la descendencia que había sido prometida como las estrellas del cielo, como la arena del mar, a su abuelo Abraham, que finalmente somos todos nosotros que nos apropiamos de todas estas bendiciones. Entonces démonos cuenta aquí que hay un mensaje muy hermoso detrás de todo esto, mis amados hermanos, de algo que está aparentemente escondido y que a veces lo juzgamos como algo malo. Démonos cuenta que su mismo padre se da cuenta de que su hijo Esaú era un malvado, asesino, derramador de sangre, mentiroso, violador de mujeres, dice. La charla puede durar muchos, porque están todos los comentarios que prueban acerca de por qué, cuando dice él era un hombre del campo, se estaba refiriendo a que mataba. Dicen los comentaristas que cuando eh, él pide que le den el guiso rojo, las lentejas, a su hermano Jacob cuando le vende la primogenitura, venía de matar a Nimrod. Venía con sus manos llenas de sangre. Edom, el Admoní, el rojizo, el espíritu de Edom será desechado, será destruido en toda la tierra. Bueno, esta es la interpretación que nos traen los sabios de Israel, el eterno Hakadosh Barujú, para esta Parashat Toldot, tomado de el Zohar, tomado de el Talmud, Tratado Megilá 9b, también tomado del comentario de Noam Elimelech, excelentes comentarios acerca de la Parashá de la Torá, y muchos otros comentarios también en el libro de la caída de Edom. Los invitamos a que consigan también el libro del Rabino, Hanukkah y la luz del Mashiach, las Alajot y los Midrashim relacionados con la época de la Geulá, ya que estamos entrando muy aceleradamente a nuestra próxima fiesta, la fiesta de Hanukkah, donde esperamos recibir milagros en nuestras vidas, en nuestros ministerios y apropiarnos de las bendiciones de Jacob, las bendiciones de Isaac a su hijo Jacob. Apropiémonos de esas bendiciones espirituales y materiales, que esas son las que la Madre Shekhinah, la Madre Suprema, hizo que su hijo se apropiara. Y eso somos todos nosotros, mis amados hermanos. No tenemos que mendigar la provisión, no tenemos que mendigar, la Parnasá Tová. Tenemos que apropiarnos de las bendiciones. ¿Cómo? A través de Israel, a través de ser rectos con el Señor, a través de ser cabezas, destruyendo el pecado, adentrándonos en la oscuridad, siendo totalmente auténticos
entrando en la oscuridad, pero hablando primero con la Torá y no compaginando con el mundo. A pesar que nos digan, no sea extremo, no sea tan legalista, no sea tan... No, eso es precisamente exaltar el nombre del Eterno, glorificarlo a través de nuestros actos y así nos identificamos que somos realmente herederos de las bendiciones de nuestro Padre Jacob. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en otra oportunidad, si el Eterno lo permite, en la próxima Parashá Hashabua. Shalom para todos y Shabbat Shalom.